Dakota Travers pasó lentamente la mano por el vestido de novia de seda blanca que colgaba de la puerta del armario. Dentro de 3 días se lo pondría para caminar hacia el altar. 3 días. La cifra parecía poco realista después de casi 2 años de relación con Dallas. El timbre del teléfono interrumpió su hilo de pensamientos. Sí, Tamsin, contestó Dakota, sujetando el auricular entre la oreja y el hombro mientras seguía preparando su neceser de maquillaje. ¿Estás de camino? La voz de Tamsin sonaba demasiado alegre para ser las 9 de la mañana. El señor nos espera a las 10, y ya sabes lo nervioso que se pone si los clientes llegan tarde. Saldré en 5 minutos. Dakota echó un vistazo al pequeño piso de alquiler en el que había pasado los últimos 6 años. Tendría que desalojarlo en una semana. Para entonces estaría viviendo en su nueva casa, su casa y la de Dallas. Dakota cerró la puerta y bajó las escaleras. Ardencroft era especialmente hermoso en esta época del año. Mayo vestía la ciudad de verdes brillantes y flores. Subió a su Ford y condujo hasta el salón de belleza. Tamsin ya esperaba en la entrada, dando golpecitos con el pie, impaciente. Por fin, abrazó a su amiga. ¿Estás nerviosa? Un poco, admitió Dakota. Parece que todo va demasiado deprisa. ¿Rápido? Tamsin alzó las cejas. Lleváis saliendo casi 2 años. La mayoría de las parejas de Ardencroft se casan en menos de un año. Entraron en el salón, donde los esperaba el maestro para discutir los últimos detalles del peinado y el maquillaje de la boda. ¿Cómo está tu casa?, preguntó Tamsin mientras el estilista se apartaba para coger los catálogos. ¿Había terminado ya Dallas con las reformas? Dakota negó con la cabeza. Dice que no queda mucho, los últimos retoques. Quiere que todo esté perfecto cuando entre por primera vez por la puerta como su esposa. «Qué romántico», suspiró Tamsin, pero luego frunció el ceño. «¿Pero no te resulta extraño que nunca haya visto la casa desde que la compró? Al fin y al cabo, es tu dinero». Dakota se encogió de hombros. «No es solo mi dinero. Dallas también invirtió en ella». Eso no era del todo cierto. Dakota había dado un anticipo por la casa, gastándose todo lo que había ahorrado en 8 años como contable. Dallas había prometido hacerse cargo de parte de la hipoteca y las reparaciones. No había visto la casa ni una sola vez desde que la compró hacía 2 meses. Dallas insistía en que quería darle una sorpresa. «Entiendo el romanticismo», dijo Tamsin, «pero ¿y si lo hace con un estilo que no te gusta? Conoce mis gustos». Dakota intentó parecer más segura de sí misma de lo que se sentía. Después de probarse peinados y hablar de maquillaje, fueron a la cafetería de la esquina. «Cuéntame otra vez cómo os conocisteis», preguntó Tamsin removiendo el azúcar de su café. «Me encanta esa historia». Dakota sonrió. La historia de cómo se conocieron siempre le había parecido un poco peliculera. «Mi coche se averió justo delante del concesionario donde trabaja Dallas. Me ayudó a empujar el coche hasta el taller más cercano y luego se ofreció a llevarme a casa. Lo rechacé, pero insistió en invitarme al menos a un café mientras reparaban mi coche». «¿Y supiste enseguida que era él?». Tamsin guiñó un ojo. «Enseguida no», respondió Dakota con sinceridad. «Pero era encantador y persistente. Llamaba todos los días, enviaba flores al trabajo. Al cabo de un mes, cedí y acepté una cita de verdad». Dakota recordó aquella noche. Dallas había llegado con un traje caro, con un ramo de sus lirios favoritos, aunque no recordaba haberle dicho sus preferencias. La había llevado al mejor restaurante de Ardencroft y se había mostrado galante e ingenioso. Al final de la velada, no recordaba por qué se había resistido a sus encantos durante tanto tiempo. «¿Qué piensa tu padre?», preguntó Tamsin con cautela. La expresión de Dakota cambió. «Ya conoces a mi padre. Cree que ningún hombre es digno de su hija». «Morton solo se preocupa por ti», comentó Tamsin. «Sobre todo después de lo que le pasó a tu madre». Dakota arrugó la nariz. Su madre había dejado a su padre cuando Dakota tenía 12 años.
Se fue con un hombre que la abandonó 6 meses después, dejándola sin dinero y sin techo. Su madre intentó volver, pero Morton no perdonó la traición. Desde entonces, ella y su padre vivían solos, y él educó en ella la desconfianza hacia los hombres. No llegó a conocer bien a Dallas, dice Dakota. Las cosas mejorarán después de la boda. Eso espero, asintió Tamsin, pero había una mirada de duda en sus ojos. Después de comer, Dakota condujo hasta la casa de su padre. El taller de coches de Morton Travers estaba en las afueras de Ardencroft, en un polígono industrial. Cuando llegó, su padre estaba debajo del viejo Chevy. Solo se le veían las piernas con los pantalones manchados de aceite. «¡Papá!», gritó. Morton salió de debajo del coche sobre un tablón con ruedas. Una sonrisa iluminó su rostro, arrugado por la constante exposición al sol. «Gatita», se levantó, limpiándose las manos con un trapo. «No esperaba verte hoy. Pensé que estarías ocupada con la boda. Te he traído un traje». Dakota señaló una bolsa de ropa. «Tengo que asegurarme de que te queda bien. La ceremonia es dentro de 3 días». Morton frunció el ceño. «Sigo sin entender por qué tanta prisa. Podrías haber esperado hasta otoño, como habías planeado en un principio». Dakota suspiró. Ya lo habían hablado. «Dallas encontró la casa perfecta, papá. Si no hubiéramos actuado con rapidez, otra persona la habría comprado. Y decidieron no posponer la boda porque iban a casarse de todos modos. Y tú le diste todos tus ahorros a un hombre que conoces desde hace menos de 2 años», dijo Morton, sin ocultar su disgusto. «No le di el dinero a Dallas», replicó Dakota. «Lo invertí en nuestra casa. Las escrituras están a nombre de los dos». A decir verdad, ni siquiera estaba segura de que eso fuera cierto. Dallas se había encargado de todos los asuntos legales, convenciéndola de que sería más fácil y rápido. Al principio había insistido en estar presente en la transacción, pero en el último momento había tenido problemas en el trabajo, y Dallas se había ofrecido a ir solo, tomando el poder notarial de ella. «¿Te dejó al menos ver la casa?», preguntó Morton, dirigiéndose a la pequeña sala de descanso que hacía las veces de despacho. «Por supuesto», mintió Dakota. «La vi antes de comprarla. Era otra mentira. Solo había visto las fotos que Dallas le había enseñado. Una casa victoriana de 3 plantas en una calle tranquila de un barrio agradable. Su sueño». Dallas le aseguró que si no tomaban una decisión inmediatamente, la casa iría a otros compradores. Ni siquiera tuvo tiempo de verla. «¿Y por qué no sigues viviendo allí?». Morton se quitó la camisa de trabajo y empezó a probarse un traje. «Las reformas aún no han terminado». Dakota se ajustó el cuello de la camisa. «Dallas quiere que todo sea perfecto. ¿Por eso no te deja ni ver los avances?». Morton miró a su hija con dureza. «¿Alguna vez te has preguntado por qué?». «Quieres sorprenderme», replicó Dakota con irritación. «Es romántico». «Es sospechoso», le cortó Morton. «He trabajado con gente toda mi vida, gatita, y tengo un excelente sentido para saber en quién no se puede confiar. Tu Dallas es exactamente así. Solo tienes prejuicios contra él». Dakota se apartó para ocultar sus emociones. «Como todos los hombres después de lo que hizo mamá». Morton se quedó helado. «Eso no es justo, Dakota». «Lo siento», se arrepintió inmediatamente de sus palabras. «Es que estoy nervioso por la boda». Morton se ablandó y abrazó a su hija. «Solo quiero que seas feliz y estés a salvo, y que nadie te rompa el corazón». «Dallas no es así», dijo Dakota acurrucándose contra su padre. «Volverás a quererlo, ya lo verás». Morton no dijo nada, pero su abrazo se hizo más fuerte. Aquella noche, de vuelta en casa, Dakota llamó a Dallas. No contestó enseguida y cuando por fin descolgó, se oyó un ruido de fondo. «Hola, cariño», su voz sonaba tensa. «Lo siento, ahora estoy un poco ocupada». «Solo quería ver cómo iban las reformas», dijo Dakota, intentando sonar despreocupada.
Quizá pueda pasarme mañana a echar un vistazo. Hubo una pausa. Mañana no, respondió Dallas. Estarán recableando el lugar y estará sucio e inseguro. ¿Y pasado mañana? Insistió Dakota. Será el día antes de la boda y me gustaría... Dakota, la interrumpió Dallas. Ya te he dicho que quiero que sea una sorpresa. Verás la casa después de la boda. ¿No es eso lo que habíamos planeado? Sí, pero... Sin peros, la voz de Dallas se suavizó. Confía en mí, te encantará. He hecho todo lo que querías. ¿Cómo sabes lo que quería?, preguntó Dakota. Nunca lo hablamos en detalle. Te conozco, cariño. Ahora sonaba casi condescendiente. Mira, tengo que irme. Hablamos mañana, ¿vale? Te quiero. Colgó antes de que ella pudiera contestar. Dakota se hundió en la cama, mirando el teléfono que tenía en la mano. En las últimas semanas, Dallas se había vuelto cada vez más distante. Él lo atribuía al estrés en el trabajo y a las molestias de las reformas, pero las dudas empezaban a corroerla. Quizás papá tenga razón. Un pensamiento pasó por su mente que inmediatamente apartó. Claro que se equivoca. Dallas la quiere. Solo quiere que todo sea perfecto. Su mirada se posó en la fotografía de la mesilla de noche. Dallas y ella con el lago de fondo, él rodeándola con el brazo por los hombros, los dos sonriendo. Era su primer verano juntos. Todo parecía tan sencillo y claro entonces. Dakota se tumbó sin desvestirse y se quedó mirando el techo. En 3 días se casaría con Dallas Flynn. Vivirían en la hermosa casa que había comprado con sus ahorros y que nunca había visto desde la compra. Pensar en ello le hizo sentir un extraño presentimiento en el corazón. Solo son nervios previos a la boda, se aseguró a sí misma, cerrando los ojos. Pero el sueño tardó en llegar. Dakota se despertó con el sonido de la lluvia golpeando el tejado. Al otro lado de la ventana, el cielo gris se cernía sobre Ardencroft, como presagiando problemas. Cogió el teléfono. Eran las 7 de la mañana. Faltaban 2 días para la boda y la lista de cosas por hacer parecía interminable. Dallas no había llamado desde la noche anterior. Normalmente le enviaba mensajes antes de acostarse y a primera hora de la mañana, pero hoy su teléfono estaba en silencio. Dakota marcó su número, pero le saltó el buzón de voz. Probablemente esté ocupado en el concesionario. Murmuró mientras enviaba un mensaje corto. Llámame cuando estés libre. Se duchó, se vistió y empezó a repasar las entradas de su agenda. Hoy era el día de recoger la tarta nupcial, comprobar que el salón del banquete estaba listo y reunirse con el fotógrafo. Las tareas habituales previas a la boda que, de algún modo, no la entusiasmaban. A las 9 en punto, Tamsin llamó. «¿Cómo está, casi señora Flynn?» La voz de su amiga sonaba demasiado alegre para ser tan temprano. «Bien». Dakota metió la cartera y las llaves en el bolso. «Voy a recoger la tarta. ¿Me acompañas?» «Sí, claro. ¿Me recoges en media hora?» «De acuerdo». Cuando Dakota se detuvo frente a la casa de Tamsin, ella ya estaba esperando en el porche, escondiéndose de la lluvia bajo el toldo. Se metió rápidamente en el coche, sacudiéndose el paraguas. «Esta lluvia es una pesadilla», gruñó Tamsin. «Espero que se despeje para la boda». «La previsión dice que hará sol», dijo Dakota, entrando en la carretera principal. Condujeron en silencio. Dakota estaba absorta en sus propios pensamientos hasta que Tamsin rompió el silencio. «Por cierto, ayer vi el coche de Dallas». «¿Sí?», dijo Dakota distraídamente. «¿Dónde?» «Fuera de su nueva casa. Ese BMW plateado, ¿verdad?» Dakota agarró con más fuerza el volante. «¿Estás segura de que era su coche?» «Absolutamente», asintió Tamsin. «Volvía de casa de mis padres sobre las 11 de la noche y pasé por delante. Las luces de la casa estaban encendidas y su coche estaba aparcado en la entrada». «¿A las 11?» Dakota frunció el ceño. «Qué raro. Me había dicho que estaba trabajando hasta tarde en el concesionario, preparando el papeleo de las vacaciones.
Dijo que estaría demasiado ocupado para verla. Tamsin se encogió de hombros. Quizás se pasó para comprobar unas reparaciones. ¿A las 11 de la noche? Tamsin guardó silencio, claramente incómoda. Mira, estoy segura de que hay una explicación lógica para esto. Vamos a preguntárselo. Dakota asintió, pero algo en su interior se tensó. ¿Por qué le había mentido Dallas? ¿Y qué hacía en la casa tan tarde? Habían cogido la tarta, una obra de arte de 3 pisos decorada con flores de azúcar. Dakota apenas le echó un vistazo, asintiendo distraídamente a los comentarios entusiastas de Tamsin. Sus pensamientos estaban muy lejos. ¿Te encuentras bien?, preguntó Tamsin cuando volvieron al coche. Sí, solo cansada, mintió Dakota. Hay mucho que hacer. ¿Quieres que te acompañe al salón de banquetes? ¿Que te ayude con los últimos preparativos? Dakota negó con la cabeza. No, puedo encargarme yo. Hoy tienes turno en la tienda, no quiero que te metas en líos. ¿Estás segura? Absolutamente. Dakota esbozó una sonrisa. Vamos, te llevaré a casa. Después de dejar a su amiga, Dakota no fue al salón de banquetes. En su lugar, se dirigió a su nuevo hogar. Nunca había estado allí desde la compra. Dallas siempre encontraba razones para que no fuera, pero conocía la dirección, 22 Maple Street. La casa estaba en un barrio tranquilo, entre céspedes cuidados y jardines bien cuidados. La mansión victoriana destacaba entre los edificios más modernos. 2 plantas, un ático, un amplio porche con columnas. Dakota aparcó al otro lado de la calle y durante unos minutos se quedó mirando la casa. Su casa. Al menos se suponía que lo era. El coche de Dallas no estaba a la vista, pero eso no significaba nada. Podía estar trabajando. Decidió acercarse y llamar al timbre. Después de todo, tenía todo el derecho a estar en su propia casa. Pero cuando Dakota ya había abierto la puerta del coche, vio aparecer por la esquina un BMW plateado que le resultaba familiar. Dallas. Rápidamente cerró la puerta de golpe y se deslizó en el asiento para que él no se diera cuenta de su presencia. El coche se detuvo delante de la casa y Dallas salió. Abrió la puerta trasera y sacó varias bolsas de la compra. Luego, rodeó el coche y abrió la puerta del pasajero. El corazón de Dakota dio un vuelco cuando vio a una mujer salir del coche. Delgada, con una larga melena pelirroja recogida en una coleta alta. Iba vestida con un traje de negocios, una falda ajustada y una blusa que realzaba su figura. Dallas le entregó algunos de los paquetes y subieron juntos al porche. Abrió la puerta con su llave y entraron como si lo hicieran todos los días, como si vivieran allí juntos. Dakota se quedó aturdida, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. No podía ser verdad. Tenía que haber alguna explicación. Quizá esta mujer era diseñadora de interiores o una agente inmobiliaria. Pero entonces, ¿por qué Dallas no le había dicho nada? ¿Y por qué estaban comprando juntos? Como en medio de la niebla, Dakota salió del coche y cruzó la calle. La lluvia se había intensificado, pero ella apenas notaba el agua que le corría por la cara y el pelo. No fue a la puerta principal, sino que rodeó la casa y se dirigió al patio trasero. Tenía que haber ventanas de cocina, si la distribución coincidía con las fotos que Dallas le había enseñado. El patio estaba perfectamente cuidado. Césped recién cortado, parterres, un pequeño patio con muebles de jardín. Era evidente que alguien llevaba viviendo allí algún tiempo. Dakota se acercó sigilosamente a la ventana de la cocina. No había cortinas y podía ver todo lo que ocurría dentro. Dallas y la mujer pelirroja estaban desempaquetando la compra, moviéndose por la cocina con la soltura habitual de quienes ya han hecho esto muchas veces. La mujer dijo algo y Dallas se rió, acercándose por detrás y rodeándole la cintura con el brazo. Ella se giró en sus brazos y se besaron, no fugazmente, sino larga y apasionadamente, como personas que se conocen y se desean. Dakota se apartó de la ventana y se tapó la boca con la mano para no gritar.
Los ojos se le pusieron negros, las piernas le fallaron y cayó de rodillas sobre la hierba mojada. No podía ser verdad, pero tenía la prueba delante de sus narices. Dallas, su prometido, estaba besando a otra mujer en la cocina de la casa que había comprado, la casa en la que nunca la había dejado entrar. Durante varios minutos permaneció sentada bajo la lluvia, incapaz de moverse. Luego, como en trance, se levantó y se dirigió a su coche con piernas temblorosas. Cuando se sentó al volante, se quedó con la mirada perdida. ¿Quién era aquella mujer? ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Y qué debía hacer ahora? La boda era dentro de 2 días. Los invitados ya estaban en la ciudad, el salón del banquete pagado, el vestido colgado en su armario. Todo estaba listo para el día perfecto que ahora se había convertido en una farsa. Dakota arrancó el coche y se puso en marcha, sin preocuparse por la carretera. Necesitaba tiempo para pensar, para decidir qué hacer a continuación. Pero sus pensamientos eran confusos, y la imagen de Dallas y aquella mujer pelirroja en la cocina estaba en su mente. 20 minutos más tarde se encontraba en el aparcamiento del concesionario donde trabajaba Dallas. No recordaba haber conducido hasta allí, actuando con el piloto automático. La lluvia se había convertido en una fina llovizna y ella seguía sentada en el coche, mirando fijamente las puertas de cristal del concesionario. ¿Qué le diría? ¿Le acusaría de mentir y traicionarle? ¿O fingiría no saber nada y seguiría preparándose para la boda? Solo de pensarlo le entraban náuseas. No podía fingir que no había ocurrido, pero tampoco quería montar una escena en su lugar de trabajo. Dakota sacó su teléfono y abrió sus contactos. Bajó hasta la letra D. Su dedo se posó sobre el nombre Dallas, pero en el último momento cambió de idea y siguió bajando hasta la letra T. ¿Tamsin? La voz de su amiga sonaba preocupada. «Estás tardando mucho. ¿Ya estás en la sala de banquetes?» «No». Dakota se tragó el nudo que tenía en la garganta. «¿Conoces a la mujer que trabaja con Dallas? Pelirroja, alta y delgada. ¿Te refieres a Willow? Willow Page es la recepcionista del concesionario de coches. ¿Por qué? Willow. Ahora el traidor tenía un nombre. ¿Alguna vez nos viste a ella y a mí juntos? ¿Dallas y Willow?» «No», respondió Tamsin lentamente. «No vino a tu fiesta de compromiso y no la he visto en ningún otro evento. Dakota, ¿qué está pasando?» «No lo sé», respondió Dakota con sinceridad. «Es que vi su nombre en el teléfono de Dallas y sentí curiosidad. Era mentira, pero Dakota no estaba dispuesta a decir la verdad. No ahora, no cuando ni ella misma se había dado cuenta del todo. «¿Seguro que estás bien?», preguntó Tamsin. «Pareces un poco rara». «Estoy bien». Dakota se obligó a sonar normal. «Mira, tengo que irme. Te llamo luego, ¿vale?» Colgó sin esperar respuesta. A través de la ventana de la sala de exposición de coches, pudo ver a los gerentes y vendedores caminando entre las filas de brillantes coches nuevos. Nunca había entrado aquí. Prefería esperar a Dallas fuera cuando habían quedado después del trabajo. Ahora se preguntaba si esa era su estrategia para evitar que conociera a Willow. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo había empezado a salir con Willow? ¿Antes que ella o durante su relación? Y lo más importante, ¿por qué se le había declarado entonces? Dakota recordó cómo Dallas se había arrodillado en el restaurante hacía 6 meses. Cómo había dicho que no podía imaginarse la vida sin ella. Cómo le había puesto un anillo de diamantes en el dedo, un anillo que ahora le resultaba pesado y extraño. Se miró la mano. El diamante captó la tenue luz del día nublado y la reflejó como si se burlara de ella. Dakota se quitó el anillo y lo guardó en la guantera. No podía llevarlo más. Las horas siguientes pasaron como un borrón. Dakota condujo por la ciudad, parando en lugares al azar y volviendo a arrancar sin ningún propósito. No se atrevía a llamar a Dallas, no sabía qué decirle, y no sabía qué hacer con la boda. Cancelar todo 2 días antes de la ceremonia sería un escándalo.
Todo el mundo empezaría a hacer preguntas, y ella no estaba preparada para explicar que su prometido estaba viviendo con otra mujer en una casa en la que se había gastado todos sus ahorros. Además, una parte de ella todavía esperaba que todo esto tuviera alguna explicación, que Dallas no hubiera sido tan tramposa, que hubiera cometido un error o malinterpretado la situación. Finalmente, cuando todo empezó a oscurecerse, Dakota se dio cuenta de que solo podía acudir a una persona, alguien que siempre había estado de su lado, incluso cuando ella no quería admitirlo. Dirigió el coche hacia las afueras de la ciudad, hacia el taller mecánico de su padre. Las luces del garaje seguían encendidas. Morton solía trabajar hasta tarde. Dakota aparcó y se quedó sentada unos minutos, reuniendo fuerzas. Luego salió del coche y se dirigió a la entrada. Morton estaba de pie junto al banco de trabajo, concentrado en algún tipo de mecanismo. Cuando oyó pasos, levantó la vista y su rostro cambió al ver a su hija. ¿Dakota? Dejó a un lado sus herramientas y se acercó a ella. ¿Qué le pasaba? No sabía qué aspecto tenía, pero, a juzgar por la reacción de su padre, no muy bien. Le escocían los ojos por las lágrimas que había estado conteniendo todo el día. Tenía el pelo húmedo por la lluvia y la ropa arrugada. «Papá», le temblaba la voz. «Tenías razón sobre Dallas». Morton frunció el ceño, pero no dijo nada. En lugar de eso, se acercó y abrazó a su hija, estrechándola contra él. En ese momento, la presa estalló. Dakota rompió a llorar, aferrándose a su padre como lo había hecho de niña cuando el mundo parecía demasiado grande y aterrador. «Cuéntamelo todo», dijo Morton en voz baja, cuando sus sollozos se calmaron un poco. Y así lo hizo. Sobre el extraño comportamiento de Dallas, sobre el coche que había visto Tamsin, sobre su visita a la casa y lo que había visto allí, sobre Willow, con quien Dallas vivía desde hacía tiempo, sobre su confusión y su dolor, sobre no saber qué hacer. Morton escuchaba en silencio, solo la ictericia de sus pómulos caminaba cada vez con más fuerza. Cuando Dakota terminó, permaneció largo rato en silencio, conteniendo claramente su ira. «Ese cabrón», murmuró por fin. «Sabía que le pasaba algo. Lo sentí desde el principio». «¿Qué hago, papá?», preguntó Dakota con impotencia. «La boda es dentro de 2 días. Ya está todo preparado. Los invitados ya están llegando. Cancélala, por supuesto». Morton la miró desconcertado. «No estarás pensando en casarte con él después de esto, ¿verdad?» Dakota negó con la cabeza. «No, claro que no, pero me da vergüenza. Todo el mundo hablará, preguntará». «Deja que hablen», dijo Morton. «Mejor cancelar la boda que casarse con un mentiroso y un traidor». «¿Y la casa?», preguntó Dakota en voz baja. «Puse todo lo que tenía en ella». Morton suspiró. «Ya lo solucionaremos. Puede que tengamos que recurrir a un abogado, pero recuperaremos tu dinero». Se acercó a un viejo sofá que había en un rincón del taller y se sentó palmeando el asiento que había a su lado. Dakota se sentó a su lado, desolada. «Hablaré con él», dijo Morton. «Le explicaré la situación». «No», Dakota negó con la cabeza. «Tengo que hacerlo sola». «¿Estás segura? Puedo...» «Lo haré, papá», dijo con firmeza. «Esta es mi relación y tengo que ponerle fin. Pero, ¿puedo quedarme en tu casa esta noche? No quiero volver a mi piso». «Por supuesto, gatita», le pasó Morton el brazo por los hombros. «Siempre puedes quedarte conmigo». Permanecieron sentados en silencio, solo roto por el sonido de la lluvia al tamborilear sobre el techo del garaje. Dakota se sentía desolada y extrañamente aliviada a la vez. Ahora que la verdad había sido revelada, tenía que tomar una difícil decisión sobre qué hacer a continuación. Por el momento, se sentó junto a su padre, sintió su apoyo y por primera vez en todo aquel horrible día se permitió respirar. La mañana de su boda, Dakota no pudo dormir.
Pasó toda la noche tumbada en su antigua habitación en casa de su padre, mirando al techo y analizando sus opciones. Al amanecer, había tomado una decisión que podría haber sido la más loca de su vida. Después de todo, se casaría con Dallas Flynn. No porque le hubiera perdonado, y no porque creyera alguna explicación increíble de sus mentiras. Él todavía no la había llamado ayer, a pesar de que ella no le había devuelto los mensajes en todo el día. No, Dakota había decidido seguir adelante por una razón completamente diferente. Su casa, en la que había gastado todos sus ahorros. Si cancelaba la boda ahora, sería un escándalo, pero Dallas se quedaría a vivir en su casa con Willow. Morton había hablado de abogados, pero los litigios podían durar meses, si no años. Y no había garantías de que pudiera demostrar nada, sobre todo si Dallas se las había arreglado para hacer algún tipo de chanchullo con los papeles. Pero si se casaba con él, la casa sería oficialmente suya, o al menos tendría derecho legal a estar allí. Ya lo resolvería a partir de ahí. Por supuesto, no iba a involucrar a su padre en esos planes. Morton nunca aprobaría una idea así. Así que cuando él llamó a la puerta de su habitación, ella ya estaba vestida y lista para mentir. «¿Cómo estás, gatita?», preguntó Morton, entrando con una taza de café en la mano. «Mejor». Dakota cogió la taza e intentó sonreír. «Llevo toda la noche pensando. ¿Y? Cancelaré la boda», dijo dando un sorbo a la bebida hirviente. «Pero antes quiero hablar con Dallas, en persona. Darle la oportunidad de explicarse». Morton frunció el ceño. «¿Qué clase de explicación puede haber? Lo viste con otra mujer en la casa que compraste». «Lo sé», Dakota bajó los ojos. «Pero necesito que él me lo diga, para cerrar el caso». Morton estudió su rostro durante un largo instante y luego asintió. «Lo comprendo. ¿Quieres que vaya contigo?» «No», respondió ella rápidamente. «Debo hacerlo yo misma». Primero condujo hasta el salón de belleza, donde ya la esperaban la estilista y la maquilladora. Atribuyó su retraso a los atascos, tratando de actuar como una novia normal y feliz. Mientras la peinaban y maquillaban, ensayó mentalmente su próxima conversación con Dallas. A las 12:30, Tamsin la recogió para llevarla a la iglesia. Al ver a su amiga, Dakota estuvo a punto de cambiar de opinión. Quizá debería haberle dicho la verdad. Pero Tamsin estaba demasiado emocionada. Dakota no podía arruinar el momento. «Estás guapísima», dijo Tamsin con admiración, ayudándola a subir al coche. Dallas se quedó sin palabras. «Sobre todo cuando se entere de que lo sé todo», pensó Dakota, pero dijo en voz alta: «Gracias, tú también estás preciosa». Cuando se detuvieron frente a la iglesia, el corazón de Dakota latió más deprisa. Vio el coche de Dallas en el aparcamiento y muchos otros coches. Los invitados ya se estaban reuniendo dentro. «¿Nerviosa?», le preguntó Tamsin, ayudándola a salir del coche. «Un poco», respondió Dakota, y no era mentira. Entraron por una puerta lateral para que los invitados no vieran a la novia antes de tiempo. Las otras damas de honor ya esperaban en la pequeña sala de preparación y la saludaron con vítores y abrazos. «Dallas quiere hablar contigo», dijo de repente una de ellas, Laurel, la prima de Dakota. «Está esperando en la puerta». Dakota salió al pasillo donde la esperaba Dallas. Estaba impecable con un smoking negro y el pelo perfectamente peinado. Su rostro se iluminó con una sonrisa cuando la vio, y por un momento Dakota casi creyó que todo había sido un terrible error. «Dakota», se acercó a ella, tendiéndole los brazos. «Estás increíble». Ella dio un paso atrás, sin dejar que la tocara. «¿Querías hablar de los anillos?». La sonrisa de Dallas tembló. «No, solo quería verte antes de la ceremonia. Ayer no me devolviste las llamadas, estaba preocupada». «He estado ocupada», contestó Dakota con frialdad. «Preparativos de última hora». Dallas frunció el ceño. «¿Estás bien? Pareces un poco extraña. ¿Es ahora o nunca?», pensó Dakota. Podía decírselo ahora mismo, cancelar la boda y marcharse con la cabeza bien alta.
o seguir adelante con su plan, por muy descabellado que pareciera. «No pasa nada», dijo forzando una sonrisa. «Estoy nerviosa. El gran día». Dallas se relajó y volvió a sonreír. «El día más importante de nuestras vidas. El comienzo de nuestro futuro juntos». «Qué mentirosa eres», pensó Dakota, pero dijo en voz alta. «Sí, el principio de nuestro futuro. Será mejor que volvamos con los invitados. La ceremonia empezará pronto». Salió al pasillo, donde la esperaba su padre. Morton vestía un estricto traje negro, inusualmente formal y solemne. Cuando vio a su hija vestida de novia, se quedó inmóvil y sus ojos brillaron con desconfianza. «Estás preciosa, gatita», dijo, acercándose y abrazándola. «Es una pena que tu madre no esté aquí para verte así». Morton se apartó y la miró detenidamente a los ojos. «¿Estás segura de que quieres hacerlo? No es demasiado tarde para cancelarlo todo». A Dakota le dio un vuelco el corazón. ¿Había adivinado su plan? «Estoy segura», mintió, odiándose por ello. «He hablado con Dallas, todo va bien». Morton frunció el ceño. «¿Cuándo has tenido tiempo de hablar con él?» «Acaba de llegar». «Me estaba esperando fuera de la iglesia», dijo Dakota rápidamente. «Lo hablamos. Fue un error, un malentendido». «¿Un malentendido?» Morton parecía escéptico. «¿El hecho de que esté viviendo con otra mujer en tu casa?» «Papá, por favor», Dakota apretó su mano. «No hablemos de esto ahora. Sé lo que estoy haciendo». Morton la miró durante un largo momento y luego asintió lentamente. «Bien. Es tu vida, tu decisión. Solo quiero que seas feliz». Sonó la música, la señal para que comenzara la ceremonia. Las damas de honor se pusieron en fila, preparándose para entrar en la sala. Dakota respiró hondo y tomó la mano de su padre entre las suyas. «¿Estás preparada?», preguntó Morton. «Sí», respondió ella, aunque no estaba segura de haberse sentido menos preparada para algo en toda su vida. La sala del banquete estaba decorada con lirios y rosas blancas, cintas y tul cubrían las paredes y el techo. Los invitados estaban de pie, girados hacia ella, con los rostros brillantes de sonrisas. Dallas estaba de pie al final del pasillo, mirándola con una expresión que podría confundirse con amor si no se supiera la verdad. El sacerdote dio comienzo a la ceremonia. Las palabras sobre el amor y la fidelidad sonaron a burla, y Dakota apenas pudo contener la risa ante lo absurdo de la situación. Si alguien conoce la razón por la que estos dos no pueden unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre, dijo el sacerdote. Dakota contuvo la respiración, esperando que alguien se levantara. ¿Tamsin, quizás? ¿O el padre? Pero la sala estaba en silencio. El sacerdote ya había abierto la boca para continuar cuando la puerta del fondo del pasillo se abrió con estrépito. Todas las cabezas se volvieron. Dakota miró confundida y vio que el asiento de su padre, en primera fila, estaba vacío. No sabía cómo se las había arreglado para salir y dar la vuelta a la sala. «No habrá boda», anunció Morton en voz alta, caminando por el pasillo entre las filas. Un murmullo de sorpresa y conmoción recorrió la sala. Dallas se tensó junto a Dakota, con la mano que le sujetaba la palma apretada. «Señor Travers», comenzó el sacerdote, claramente confuso, «si tiene alguna objeción, debe...» «Oh, tengo una objeción», lo interrumpió Morton acercándose al altar. «Este hombre no es digno de mi hija. Es un mentiroso y un farsante». Dallas palideció, pero se recompuso rápidamente. «Morton, no sé a qué te refieres. Si tienes alguna queja, discutámosla después de la ceremonia». «No», dijo Morton, «las discutiremos ahora, delante de toda esta gente que has invitado a tu farsa». Se volvió hacia los invitados. «Este hombre vive con otra mujer en la casa que compró mi hija, una casa en la que nunca la dejó entrar después de que la comprara porque su amante ya vivía allí». Se oyó un estruendo indignado en el vestíbulo. Dallas soltó la mano de Dakota y se acercó a Morton. «Eso es mentira.
No sé de dónde sacas esas ideas, pero te equivocas. ¿Lo estoy? Morton cruzó los brazos sobre el pecho. Entonces, explícame por qué nunca dejaste entrar a Dakota en la casa en la que gastó todos sus ahorros. Dallas se volvió hacia Dakota, con el rostro convertido en una máscara de auténtico desconcierto. Dakota, ¿de qué está hablando? Te das cuenta de que solo quería darte una sorpresa. Dakota guardó silencio, incapaz de pronunciar palabra. Su plan se desmoronaba ante sus ojos, pero de un modo extraño se sintió aliviada. ¿Sorpresa? Morton rió con amargura. Oh, sí, sería una sorpresa para mi hija encontrar a otra mujer viviendo ya en su nuevo hogar. Esto es absurdo. Dallas se volvió hacia los invitados, extendiendo las manos. No sé qué está pasando, pero es evidente que el señor Travers está molesto por el inminente matrimonio de su hija. ¿Molesto? Morton se acercó un paso. Dakota te vio ayer. Te vio metiendo la compra en casa con esa pelirroja. Os vio besándose en la cocina. Dallas se quedó helado, su confianza se tambaleó por primera vez. Lanzó una rápida mirada a Dakota. ¿Es cierto? ¿Me estaba siguiendo? Dakota encontró por fin fuerzas para hablar. No lo hacía. Tamsin vio tu coche en la puerta de tu casa ayer por la noche, cuando dijiste que estabas trabajando. Solo quería comprobarlo. Dallas se pasó una mano por la cara. Vale, estuve allí, pero no con una amante. Willow es diseñadora de interiores. Me estaba ayudando con las reformas. La estabas besando, dijo Dakota en voz baja. Te vi a través de la ventana de la cocina. Dallas empezó a decir algo, pero una nueva voz lo interrumpió. Basta de mentiras, Dallas. Todas las cabezas se volvieron hacia el origen de la voz. En la puerta había una mujer alta y pelirroja, Willow Page. Caminó por el pasillo y los invitados se separaron ante ella. ¿Qué haces aquí?, siseó Dallas mientras se acercaba al altar. Willow lo ignoró y se volvió hacia Dakota. Lo siento, no sabía que la casa fuera tuya. Dallas dijo que era de su propiedad. Dakota la miró fijamente, sin dar crédito a lo que oía. ¿No sabías nada de mí? ¿Sobre ti? Willow parecía confusa. Luego sus ojos se abrieron de par en par con comprensión. Dios mío, ¿crees que...? No, sabía lo tuyo. Dallas dijo que estabais prometidos, pero dijo que habíais roto hace 3 meses, que la boda se había cancelado. Un murmullo indignado se extendió por la sala. Dallas palideció y retrocedió un paso. Willow, por favor, ahora no. ¿Cuándo, si no ahora? Willow se volvió hacia él, con los ojos encendidos de ira. ¿Ibas a casarte con ella mientras vivías conmigo? He visto los papeles, dijo Morton de repente, y todos se volvieron para mirarlo. Estuve en el despacho del señor Flynn mientras estabais todos aquí reunidos. Es increíble lo fácil que resulta abrir cerraduras cuando se conocen las técnicas adecuadas. Dallas se puso aún más pálida. Entraste en mi despacho. Eso es ilegal. También lo es el fraude, replicó Morton. La casa está solo a tu nombre, Dallas, aunque Dakota puso el dinero, y lo que es más, ya has hipotecado la casa por una gran suma de dinero. ¿A dónde fue a parar ese dinero? Dallas parecía a punto de desmayarse. Miró a su alrededor como buscando una vía de escape, pero los invitados y los familiares rodeaban el altar. No es lo que piensas, empezó, pero le tembló la voz. Puedo explicarlo todo. Explícate, exigió Dakota, sintiendo que la ira desplazaba a la conmoción y el dolor. Explícame por qué me has estado mintiendo todo este tiempo. ¿Por qué has estado viviendo con Willow en la casa que compré? ¿Por qué has hipotecado mi casa sin que yo lo supiera? Dallas abrió la boca, la cerró y volvió a abrirla. Yo tenía deudas, muchas deudas. No podía, necesitaba el dinero. ¿Así que me utilizaste? Dakota dio un paso hacia él. Todo este tiempo solo me has estado utilizando por dinero. No, exclamó Dallas. Quiero decir, no solo...
Te quería de verdad, al principio, pero entonces llegó Willow y yo, ¿y decidiste que podías tenernos a los dos? Intervino Willow, con la voz temblorosa por la ira. A mí como tu novia y a Dakota como tu cartera. Dallas miró a su alrededor, viendo el juicio en los rostros de todos los presentes. No lo entendéis, no tenía elección. Estaba endeudada hasta las cejas. Los cobradores me amenazaron. Siempre tuviste elección, dijo Dakota en voz baja. Podías haber sido sincera, podías haber pedido ayuda. En lugar de eso, elegiste engañarme, robarme el dinero y romperme el corazón. Ella dio otro paso hacia él. No habrá boda, Dallas, y vas a devolverme mi dinero, hasta el último céntimo. El rostro de Dallas se contorsionó, desprendiéndose por fin de la máscara de encanto. No tengo ese dinero. Lo he gastado todo, en acreedores, en reparaciones, en mí, terminó Willow con cara de disgusto. Todos esos regalos, restaurantes, viajes, los pagaba Dakota. Voy a demandarte, dijo Morton acercándose a su hija y pasándole el brazo por los hombros. Por fraude, por falsificación de documentos, por todo lo que has hecho. Dallas miró a su alrededor, pero solo vio condena. Sus hombros se hundieron. No quería que las cosas acabaran así. Metí la pata. Pensé que podría arreglarlo, recuperar el dinero antes de... Vete, lo interrumpió Dakota con voz extrañamente tranquila. Vete ahora, antes de que haga que alguien llame a la policía. Dallas dudó un momento y luego asintió, bajando la cabeza y caminando hacia la salida. Los invitados se pusieron delante de él, sin ocultar su desprecio. Cuando la puerta se cerró tras él, la sala quedó en completo silencio. Dakota estaba sentada en el despacho del abogado, revisando mecánicamente los documentos que tenía ante sí. Había pasado una semana desde el día en que su boda se había convertido en un escándalo público, pero aún no podía comprender del todo lo que había sucedido. Así que, señorita Travers, dijo el abogado, un hombre mayor de sienes canosas llamado Harold Moss, la situación es ciertamente difícil, pero no desesperada. Dakota asintió, tratando de concentrarse en sus palabras y no en el recuerdo de estar de pie con un vestido blanco en medio del salón de banquetes, rodeada de invitados conmocionados. Vamos a aclarar otra vez los detalles, continuó Moss, ajustándose las gafas. Usted hizo un pago inicial de $80,000 por la casa. Ese dinero se transfirió de una cuenta que solo le pertenecía a usted. Sí, confirmó Dakota. Todos mis ahorros de 8 años de trabajo. Pero la escritura y la hipoteca estaban solo a nombre del señor Flynn. Dijo que sería más fácil con el banco, dijo Dakota en voz baja, sintiendo que el color de la vergüenza le inundaba la cara. Que su historial crediticio era mejor y que obtendríamos un mejor tipo de interés. Prometió que me incluiría en el papeleo más tarde. Morton, sentado junto a su hija, emitió un sonido tranquilo pero claramente disgustado. Había insistido en asistir a la reunión y Dakota le estaba agradecida por su apoyo, aunque sabía que su padre luchaba por no decir «te lo advertí». ¿Y no tenéis ninguna documentación de vuestro acuerdo de copropiedad?, preguntó Moss. Dakota negó con la cabeza. Solo la transferencia del dinero y... vaciló. El anillo de boda, supongo. Moss suspiró. Por desgracia, eso no es suficiente. El señor Flynn podría argumentar que el dinero era solo un regalo. ¿Un regalo de $80,000? Morton se indignó. ¿Qué persona en su sano juicio haría un regalo así? Un hombre enamorado, replicó Dakota en voz baja, y Morton bajó los ojos con culpabilidad. Moss tosió. No obstante, tenemos varios argumentos. En primer lugar, el testimonio. Su padre, la señorita Holt y otros amigos pueden atestiguar que el señor Flynn mencionó repetidamente la casa como suya en común. Sí, asintió Dakota. Siempre decía «nuestra casa» delante de los demás. En segundo lugar,
Aunque el señor Flynn ya había contraído un préstamo sobre la casa, el banco podría invalidar la transacción si pudiéramos demostrar intención fraudulenta, especialmente dada la naturaleza pública del escándalo y el número de testigos. ¿Y Willow?, preguntó Dakota. Ella también es una víctima. ¿Ayudaría su testimonio? Por supuesto, asintió Moss. Si la señorita Page accediera a testificar, reforzaría nuestro caso considerablemente. Dakota se quedó pensativa un momento. Ella y Willow habían intercambiado números de teléfono después de la boda, pero aún no se habían puesto en contacto. Había algo extraño en la idea de pedir ayuda a la mujer con la que su prometido la había engañado. «Hablaré con ella», dijo finalmente Dakota. «Creo que estará de acuerdo». «Estupendo», empezó Moss a reunir documentos. «Prepararé una declaración de reclamación. Será un proceso largo, pero creo que tenemos muchas posibilidades de recuperar al menos parte de tu dinero». «Al menos una parte», intervino Morton. «Mi hija perdió todos sus ahorros a manos de ese sinvergüenza, y usted dice, ¿al menos parte?». Moss se ajustó las gafas. «Desgraciadamente, señor Travers, a juzgar por la investigación preliminar, la mayor parte del dinero ya se ha gastado. El préstamo que pidió el señor Flynn también está casi completamente agotado. Si ganamos el caso, es probable que el tribunal le ordene pagar la indemnización a plazos en función de sus ingresos. Eso podría llevar años». Dakota sintió que algo en su interior se quebraba. No solo había perdido a su prometido y la casa de sus sueños, sino que estaba prácticamente en bancarrota. «Mientras tanto», continuó Moss, «te recomiendo que vayas al banco y les expliques la situación. Quizá acepten algunas medidas provisionales mientras dure el proceso judicial». Cuando salieron del despacho del abogado, Morton pasó el brazo por los hombros de su hija. «No te preocupes, gatita, saldremos de esta. Siempre puedes quedarte conmigo todo el tiempo que necesites». Dakota asintió agradecida, pero en su interior se desató una tormenta de emociones. Vergüenza, rabia, frustración, miedo al futuro. ¿Cómo había podido estar tan ciega, tan crédula? «Tengo que ir a trabajar», dijo, tratando de ordenar sus pensamientos. «Ya he perdido casi una semana, no puedo aplazarlo más». «¿Seguro que estás preparada?», preguntó Morton preocupado. «La gente hablará. Deja que hablen». Dakota enderezó la espalda. «No he hecho nada de lo que avergonzarme», aunque en el fondo sabía que eso no era del todo cierto. Era vergonzoso admitir que se había dejado engañar de una forma tan estúpida, tan evidente, que no se había dado cuenta de las señales de advertencia que ahora parecían gritar. La empresa de construcción en la que Dakota trabajaba como contable estaba situada en el centro de Ardencroft. Al entrar en la oficina, las conversaciones se apagaron y todas las miradas se volvieron hacia ella. Sintió que el color le inundaba la cara, pero siguió caminando con la cabeza alta. «¡Dakota!». Su jefa, Evelyn Price, salió de su despacho. «¿Puedo hablar contigo un momento?». Dakota la siguió, ignorando los murmullos que surgieron en cuanto se cruzó con sus compañeros. «¿Qué tal estás?», preguntó Evelyn cerrando la puerta del despacho. «Todos nos hemos enterado de lo ocurrido. Es una situación terrible». «Lo estoy sobrellevando», contestó Dakota, tratando de mantener la voz firme. «Gracias por comprenderme y por dejarme unos días libres». «De nada». Evelyn señaló una silla. «Siéntate. Quería hablarte de tu situación económica». Dakota se tensó. «Es un asunto personal, Evelyn. No creo que...». «Lo sé», la interrumpió su jefa. «Pero como amiga tuya y como financiera, quiero ayudarte. ¿Tienes un plan?». Dakota suspiró. «Acabamos de ver a un abogado. Cree que tenemos posibilidades de recuperar parte del dinero, pero llevará tiempo. Mientras tanto...». Se encogió de hombros. «Viviré con mi padre y ahorraré hasta el último céntimo». Evelyn asintió. «He investigado un poco. Hay varios programas de ayuda a las víctimas de fraudes financieros.
Quizá podría... No soy una víctima, dijo Dakota con brusquedad, para ablandarse de inmediato. Lo siento, es que... no quiero que me compadezcan. Lo entiendo, dijo Evelyn en voz baja. Entonces, ¿qué te parece un adelanto? La empresa podría pagarte ahora parte de tu gratificación anual para que pudieras buscarte un nuevo lugar donde vivir. Dakota se enterneció. Gracias, pero no puedo aceptar esa ayuda. Puedo arreglármela sola. Evelyn no insistió. Como quieras, pero que sepas que la oferta sigue en pie. Ahora, se enderezó, volvamos al trabajo. Tenemos papeleo atrasado desde tu ausencia. Dakota agradeció el cambio de tema. El trabajo era exactamente lo que necesitaba ahora. Algo familiar, algo que conociera, algo que la distrajera de su propia estupidez y de la traición de Dallas. El resto del día transcurrió en una rutina de números e informes. Dakota almorzó deliberadamente en su mesa, evitando la cantina, donde sabía que sus compañeros seguramente hablarían de su situación. Pero a medida que la jornada laboral se acercaba a su fin, no pudo seguir aplazando lo inevitable. Al salir del edificio, se cruzó con un grupo de compañeros, entre ellos Brianna, una secretaria del departamento de ventas conocida por su lengua afilada. ¡Ay, Dakota!, exclamó Brianna con exagerada simpatía. ¿Cómo lo llevas, querida? Estamos todos muy preocupados. Estoy bien, gracias, respondió Dakota brevemente, intentando moverse entre el grupo. Pero Brianna no estaba dispuesta a dejarla marchar tan fácilmente. Sabéis, mi prima trabaja en el mismo concesionario de coches que... ya sabes. Dice que todo el mundo allí sabía lo de él y esa chica Willow. Ni siquiera ocultaban gran cosa. Dakota se quedó helada. ¿Qué quieres decir? Brianna sonrió, claramente complacida por el efecto. Bueno, siempre estaban flirteando en el trabajo, saliendo a comer juntos. Todo el mundo sabía que estaban saliendo. Me sorprende que tú no te dieras cuenta. ¿Nunca te has pasado por su lugar de trabajo? No, respondió Dakota en voz baja. Siempre insistía en quedar en otros sitios. Oh, Brianna alzó las cejas. Ya veo por qué. Aunque para ser sincera, había otras señales. Mi prima dice que siempre ha sido así. Un pícaro encantador. Ya tenía problemas con su anterior jefe por algunos tejemanejes financieros. Dakota sintió que la sangre se le subía a la cara. Si tu prima sabía todo esto, ¿por qué no me avisó? ¿Por qué nadie me lo dijo? Brianna dio un paso atrás, claramente sin esperar aquella reacción. Bueno, no éramos íntimas. Y no es asunto nuestro. Claro que lo es, dijo Dakota con amargura. No es asunto tuyo avisar, pero sí discutirlo ahora que ha ocurrido. Pasó rápidamente junto a la atónita Brianna y sus silenciosas amigas. Las lágrimas le escocían los ojos, pero se negaba a llorar en público. Solo al entrar en el coche, se permitió unos instantes de debilidad antes de arrancar el motor y dirigirse a casa de su padre. Morton la esperaba con la cena. Sencilla comida casera que había estado preparando desde que él y su madre se habían separado. Nada elaborado, pero abundante y cariñoso. ¿Qué tal el día?, le preguntó mientras se sentaban a la mesa. Dakota se encogió de hombros. No ha ido mal. Se acumuló mucho trabajo. ¿Y la gente?, preguntó Morton con cautela. ¿Te molestaban? Variaba, dijo evasiva. No quería disgustar a su padre hablándole de Brianna y sus cotilleos. Evelyn fue muy amable. Me ofreció un depósito para que pudiera alquilar un piso. ¿Y tú qué dijiste? Me negué, por supuesto. Dakota miró a su padre. No puedo aceptar caridad. Morton frunció el ceño. No es caridad, gatita. Es el apoyo de gente que se preocupa por ti. Da igual, dijo ella con terquedad. Me las arreglaré sola. Ahorraré cada paga, y en 1 año o 2 volveré a tener un anticipo. Dakota. Morton dejó el tenedor. Puedes vivir aquí todo el tiempo que quieras, ya lo sabes. Pero, ¿no crees que negándote a recibir ayuda te estás castigando a ti mismo? Como si todo lo que ha pasado fuera culpa tuya.
Dakota apartó la mirada. ¿No fue así? Estaba ciega. No vi las señales evidentes. Dejé que me manipulara. Le di los ahorros de mi vida a un hombre que ni siquiera conocía. Te engañó, dijo Morton con firmeza. Se ganó tu confianza deliberadamente para poder utilizarte. No fue culpa tuya. Pero debería haberme dado cuenta, exclamó Dakota, de nuevo con lágrimas en los ojos. Todas esas excusas de por qué no podía ver la casa, la forma en que siempre desviaba la conversación cuando le preguntaba por los papeles, la forma en que nunca me invitaba al concesionario de coches, eran señales de alarma tan obvias. Es fácil hablar en retrospectiva, dijo Morton en voz baja. Cuando estás enamorado, no buscas una trampa. Lo hiciste, dijo Dakota en voz baja. No confiaste en él desde el principio. Morton suspiró. Soy mayor, tengo más experiencia, y para ser sincero, después de lo de tu madre me he vuelto demasiado desconfiado, pero ni siquiera yo le creía capaz de algo así. Terminaron de cenar en silencio. Luego Dakota ayudó a su padre a recoger la mesa y fregar los platos. Aquellas sencillas tareas eran tranquilizadoras, una sensación de normalidad en medio del caos en que se había convertido su vida. Por la noche, ya tumbada en la cama, miró el teléfono. Varios mensajes de Tamsin preguntándole cómo estaba. Uno de Evelyn repitiendo la oferta de ayuda. Y de repente, un mensaje de Willow. ¿Podemos vernos? Tenemos que hablar de Dallas y de la casa. Dakota se quedó mirando la pantalla un largo rato, sin saber qué responder. Una parte de ella quería evitar el encuentro, el recuerdo de la traición. Pero otra parte se dio cuenta de que Willow podía ser la única persona que realmente comprendía por lo que estaba pasando, y, como había dicho Moss, su testimonio podría ayudar en el caso. De acuerdo, escribió finalmente. Mañana después del trabajo, en la cafetería de la esquina de Maple y Oak. La respuesta llegó casi al instante. Estaré allí a las 6. Dakota colgó el teléfono y se quedó mirando al techo. Mañana se encontraría con la mujer con la que su prometido la había engañado en la casa en la que había gastado todos sus ahorros. Qué extraña es la vida. Hasta hace 15 días se estaba preparando para convertirse en la señora Flynn, soñando con su nuevo hogar, con un futuro con el hombre al que creía amar. Y ahora estaba de vuelta en su guardería, sin dinero, sin prometido, sin hogar. Y la única persona que podía ayudarla a salir de este agujero era la mujer a la que se suponía que odiaba, pero de alguna manera no podía. Quizás sea porque las dos somos víctimas, pensó Dakota cerrando los ojos. Mañana descubriría hasta dónde llegaba el engaño de Dallas, y tal vez empezaría a reconstruir su vida. El otoño en Ardencroft siempre era hermoso, pero este año Dakota notaba su belleza con especial intensidad. Habían pasado 3 meses desde el día en que su vida se desmoronó, y cada día de ese tiempo había sido una lucha. Pero hoy, paseando por el parque y observando las hojas doradas y escarlatas arremolinarse en el aire, sintió por primera vez algo parecido a la paz. En sus manos tenía un sobre, el resultado de su primera pequeña victoria. Una carta del banco confirmando que, tras considerar todas las circunstancias, habían accedido a reconocer su reclamación como parcialmente válida y a devolverle $25,000 de los 80 que había invertido en la casa. No era una victoria completa, pero era un comienzo. El abogado de Moss advirtió que sería un proceso largo, que lo más probable era que solo se recuperara una parte del dinero y de forma gradual, pero el banco, temiendo un riesgo para su reputación después de que la historia apareciera en los medios de comunicación locales, decidió llegar a un acuerdo antes de lo esperado. Dakota se volvió hacia un pequeño café en la esquina de Chestnut Street. Había quedado con Tamsin para celebrar esta pequeña victoria. ¡Dakota! Tamsin la saludó desde una mesa junto a la ventana. «Ven aquí». Dakota sonrió y se dirigió hacia su amiga. Durante estos 3 meses,
Tamsin había sido su apoyo constante. Nunca la había compadecido, pero siempre la había animado. «He pedido champán», dijo Tamsin cuando Dakota se sentó frente a ella. «Espero que no sea demasiado presuntuoso». «Lo es». Dakota puso el sobre la mesa. «Tenemos motivos para celebrarlo». ¿Estaban de acuerdo? Tamsin se adelantó, con los ojos brillantes de emoción. Dakota asintió. 25,000. Ya me lo han ingresado en la cuenta. Es increíble. Tamsin levantó la copa de champán que acababa de traer el camarero. «Brindo por el primer paso de una nueva vida». Chocaron las copas y Dakota bebió un sorbo. Las burbujas le hacían cosquillas en la garganta y el sabor era tan dulce como una pequeña victoria. «¿Qué piensas hacer con el dinero?», preguntó Tamsin. Dakota se lo pensó un momento. «Una parte se destinará a pagar deudas legales. El resto será para el pago inicial de un piso nuevo. No puedo vivir con mi padre para siempre». «¿Has mirado ya algo?» «Unas cuantas opciones», asintió Dakota. «Nada lujoso, por supuesto. Nada que...» tartamudeó. No quería decir «la casa de mis sueños que Dallas robó» en voz alta. Tamsin le apretó la mano con comprensión. «Volverás a comprar la casa de tus sueños, y esta vez será solo tuya». Dakota sonrió. «Gracias. Sabes, a veces pienso que tengo suerte». «¿Suerte?» Tamsin alzó las cejas. «Después de todo lo que ha pasado...» «Sí», asintió Dakota. «Podría haberme casado con él sin saber la verdad. Podría haber vivido durante años con un hombre que no me quería, que me utilizaba. Perder no solo dinero, sino años de mi vida». Tamsin hizo girar su vaso pensativamente entre las manos. «Nunca lo había pensado así, pero tienes razón. ¿Y sabes una cosa? Estoy orgullosa de ti. Mucha gente se habría derrumbado después de algo así, y tú... ¿Tenía elección?» Dakota se encogió de hombros. «La vida continúa. Facturas que pagar. Trabajo que hacer». «No seas pomposa». Tamsin le dio un ligero golpecito en el brazo. «Eres más fuerte de lo que crees». Siguieron almorzando, hablando de trabajo, del nuevo piso que Dakota estaba mirando, de los últimos cotilleos de la ciudad, de todo menos de Dallas. Había sido una regla tácita de sus reuniones en los últimos meses, no mencionar el nombre del hombre que había arruinado la vida de Dakota. Cuando el almuerzo tocaba a su fin, Dakota se percató de repente de que una figura familiar entraba en la cafetería. Una mujer alta con el pelo rojo fuego recogido en un prolijo moño. Willow Page. Tamsin, al notar el cambio en el rostro de su amiga, se dio la vuelta. «Oh, ¿nos vamos?» Dakota negó con la cabeza. «No, está bien». Dakota y Willow se habían reunido varias veces desde aquel memorable día en el salón de banquetes, primero para discutir asuntos legales, luego simplemente para hablar. Una extraña amistad nacida del dolor y la traición compartidos. Pero hacía un mes que no se veían. Willow había encontrado un nuevo trabajo en una ciudad vecina y se había mudado. Willow los vio y se quedó inmóvil por un momento, claramente sin esperar verlos. Luego, tras dudar un segundo, se dirigió a su mesa. «Dakota, Tamsin», la saludó con la cabeza. «No esperaba veros aquí». «Estamos de celebración», contestó Dakota. «El banco ha accedido a devolvernos parte del dinero». A Willow se le iluminó la cara con una sonrisa. «¿De verdad? Eso es maravilloso. Me alegro mucho por vosotros». «Gracias», Dakota señaló una silla libre. «¿Te gustaría unirte a nosotros?» Willow dudó. «No quiero molestar». «No lo harás», le aseguró Tamsin, aunque Dakota pudo ver la ligera tensión en su sonrisa. Tamsin siempre había desconfiado de Willow. No se fiaba del todo de su versión de los hechos. Willow tomó asiento en su mesa. «Estoy en Ardencroft durante el fin de semana, visitando a mis padres. ¿Cómo estás, Dakota?» «Mejor», respondió Dakota con sinceridad. «Han cambiado muchas cosas en el último mes. ¿Y tú? ¿Te gusta tu nuevo trabajo?» «Mucho»,
asintió Willow. Menos estrés, más libertad, y no relaciones laborales complicadas. Ambas sabían de lo que hablaba. Willow había tenido que dejar su trabajo en el concesionario de coches después del escándalo de la boda, demasiados cotilleos, demasiadas miradas críticas, aunque técnicamente ella también había sido víctima de un engaño. «Me alegro por ti», dijo Dakota con sinceridad. «Te mereces un nuevo comienzo». Willow sonrió agradecida, pero luego su rostro se tornó serio. «Dakota, no quería hablar de esto hoy, pero desde que nos conocemos, ¿has sabido algo de Dallas últimamente?» Dakota se puso tensa. «No, ¿debería?» Willow sacó un sujetapapeles del bolso y abrió la página del periódico local de la ciudad vecina, Riverdale. «Me encontré con esto ayer. Échale un vistazo». Dakota cogió la tablilla y empezó a leer. El artículo se titulaba «Un residente local acusa a un agente inmobiliario de fraude». La foto era de una mujer de mediana edad, Martha Kingsley, y aunque el propio Dallas no aparecía en la imagen, su nombre se mencionaba en el texto. «¿Se mudó a Riverdale y se hizo agente inmobiliario?», preguntó Dakota sorprendida. «Obviamente», asintió Willow. «Y ya había encontrado una nueva víctima. Esta mujer afirma que la convenció para que invirtiera en un proyecto inmobiliario que no existía». «El mismo esquema», dijo Dakota en voz baja mientras seguía leyendo el artículo. Tamsin, que también miraba el portapapeles por encima del hombro de su amiga, exclamó indignada. «Ni siquiera se ha cambiado el nombre. ¿Cómo puede ser tan descarado?» «Siempre ha sido así», dijo Willow con amargura. «Se cree invencible, se cree más listo que los demás». Dakota terminó de leer y le devolvió la tableta a Willow. «Pobre mujer, espero que haya ido a la policía». «Esa es la cuestión», se adelantó Willow. «Lo hizo, pero la policía dice que es un caso civil, no penal, que no tenían pruebas suficientes para arrestarla». «Me suena», suspiró Dakota, recordando sus propias conversaciones con las fuerzas del orden. «Me habían dicho lo mismo. Pero, ¿y si tenían pruebas de que sus acciones eran sistemáticas?», preguntó Willow, mirando directamente a los ojos de Dakota. «¿Y si supieran que esto no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón?» «¿Estás sugiriendo...?» empezó Dakota, dándose cuenta de repente de a dónde quería llegar Willow. «Sugiero que nos reunamos con Martha Kingsley», dijo Willow con firmeza. «Contarle nuestra historia. Unamos nuestras fuerzas. 3 víctimas con historias idénticas ya no es una coincidencia, es un patrón». Dakota se recostó en la silla, reflexionando sobre la sugerencia. Una parte de ella quería olvidarse de Dallas, seguir adelante, pero la otra parte, la que aún se despertaba por las noches pensando en su sueño perdido, en la traición, en la injusticia de todo aquello, quería justicia. «Tienes razón», dijo al fin. «Si lo ha hecho antes y lo está haciendo ahora, seguirá hasta que lo detengan». «Espera», intervino Tamsin claramente preocupada. «¿Vas a reunirte con Dallas en persona? Después de todo lo que ha pasado». «Con él no», sacudió Willow la cabeza. «Con Martha, y luego quizá con la policía de Riverdale». «Pero, ¿y si se entera?» Tamsin bajó la voz. «¿Y si va a por ti?» Dakota cogió la mano de su amiga. «Dallas no es peligroso en ese sentido. Es un estafador, un manipulador, pero no un violador. Nunca me ha hecho daño físico». «No puedes estar segura», objetó Tamsin. «La gente cambia, sobre todo cuando se siente amenazada». «Estoy de acuerdo con Tamsin», dijo Willow. «Tenemos que tener cuidado, pero eso no significa que no debamos hacer nada». Dakota asintió. «Iré contigo a Riverdale. Hablaremos con Martha, a ver qué tiene que decir». «Dakota», empezó Tamsin, pero Dakota la detuvo con un gesto. «Tengo que hacerlo, Tam. No solo por mi propio bien, sino por el de las demás mujeres a las que podría engañar en el futuro». Willow sonrió.
Sabía que estarías de acuerdo. Ya me he puesto en contacto con Martha. Está dispuesta a reunirse con nosotros este fin de semana. ¿Tan pronto?, se preguntó Dakota. Está desesperada. Se encogió de hombros Willow. Igual que nosotros lo estuvimos una vez. Acordaron los detalles del viaje y pronto Willow se marchó, dejando a Dakota y a Tamsin solas. ¿Estás segura de que es una buena idea?, preguntó Tamsin de inmediato. ¿Involucrarte de nuevo en todo esto cuando apenas estás empezando a entrar en razón?, pensó Dakota. Sabes, he estado viviendo en la niebla estos últimos 3 meses, intentando recoger los pedazos de mi vida, seguir adelante, pero todo el tiempo sentía que me faltaba algo. ¿Qué?, preguntó Tamsin en voz baja. Compleción, respondió Dakota. La justicia, la sensación de que no era solo una víctima, sino una persona que podía marcar la diferencia. Tamsin suspiró. Lo entiendo. Solo ten cuidado, ¿vale? Y manténme informada. Lo prometo. Dakota apretó la mano de su amiga. Gracias por preocuparte por mí. El fin de semana llegó más rápido de lo que Dakota esperaba. El sábado por la mañana subió al coche de Willow y condujeron hasta Riverdale, a 1 hora en coche de Ardencroft. Por el camino hablaron de su vida después de Dallas. Willow habló de su nuevo trabajo, de lo duro que había sido empezar de cero en una ciudad desconocida. Dakota compartió sus planes para su nuevo piso, habló del apoyo de su padre y de sus amigos. «¿Sabes?», dijo Willow mientras conducían hacia Riverdale, «a veces creo que debería darle las gracias a Dallas». «¿Darle las gracias?», preguntó Dakota sorprendida. «Si no fuera por él, nunca nos habríamos conocido», explicó Willow. «Y tú eres una persona increíble, Dakota. Me alegro de conocerte». Dakota se sintió conmovida. «Yo también me alegro de habernos conocido, aunque las circunstancias podrían haber sido mejores». Willow sonrió. Sin duda. Martha Kingsley los esperaba en un pequeño café del centro de Riverdale. Una mujer de mediana edad, con rostro cansado y mirada recelosa. Escuchó atentamente mientras Dakota y Willow contaban sus historias, asintiendo de vez en cuando o haciendo preguntas aclaratorias. «El mismo patrón», dijo cuando terminaron. «Las mismas técnicas. Encanto, ganarse poco a poco la confianza y luego desaparecer con el dinero». «¿Cuánto te quitó?», preguntó Dakota con cautela. «40,000», respondió Martha. «Todos mis ahorros». Dijo que era una inversión en un nuevo complejo de apartamentos, que conseguiría un piso a precio de coste si invertía ahora. «¿Y sin papeleo?», preguntó Willow. «Solo un contrato preliminar, que resulta que no vale nada», dijo Martha con amargura. «La empresa promotora solo existía sobre el papel». Dakota y Willow se miraron. La historia de Martha era demasiado parecida a la suya como para ser una coincidencia. «¿Qué dijo la policía?», preguntó Dakota. «Que sin pruebas de intención no pueden calificarlo de fraude», suspiró Martha. «Que se trataba de una disputa civil». «Eso me dijeron», asintió Dakota. «Pero, ¿y si combinamos nuestras historias? 3 casos con la misma letra es un patrón». «¿Crees que eso ayudaría?», preguntó Martha esperanzada. «Vale la pena intentarlo», dijo Willow con firmeza. «¿Tienes los datos de contacto del detective que trabajó en tu caso?». Pasaron las 2 horas siguientes trazando un plan de acción. Decidieron que primero volverían a intentarlo con la policía de Riverdale y, si eso no funcionaba, buscarían a un periodista que se interesara por su historia. La exposición pública no solo podría alertar a posibles víctimas, sino también atraer la atención de las fuerzas del orden. «Gracias», dijo Martha mientras se despedían. «Creía que estaba sola con este problema». «No estás sola». Dakota puso la mano en el hombro de la mujer. «Lo superaremos juntas». De camino a casa, Dakota se sintió extrañamente eufórica. Por primera vez en meses, sentía que controlaba la situación, que estaba haciendo algo significativo y no solo reaccionando a las circunstancias.
¿En qué estás pensando?, preguntó Willow, lanzándole una rápida mirada. En lo extraña que es la vida, respondió Dakota. Hace 3 meses pensaba que mi vida estaba arruinada, que nunca me recuperaría de este golpe. Y ahora, la animó Willow cuando Dakota dejó de hablar. Y ahora siento que esto acaba de empezar, dijo Dakota pensativa, que no era el final, sino el principio de algo nuevo. Perdí dinero, una casa, una relación que resultó ser una mentira, pero me encontré a mí mismo, supongo. Me di cuenta de que era más fuerte de lo que creía. Willow sonrió. Eres muy fuerte, Dakota. Más fuerte que mucha gente que conozco. Llegaron a Ardencroft cuando empezaba a oscurecer. Willow detuvo el coche frente a la casa de Morton. Así que los deberes de la semana que viene son redactar declaraciones oficiales para la policía y contactar con ese periodista que Martha recomendó. Eso haré, asintió Dakota. Y gracias, Willow, por no dejar que me olvidara de todo y siguiera adelante. A veces hay que mirar atrás para avanzar de verdad. Filósofa, la empujó Willow en broma. Pero sé lo que quieres decir, y yo también lo necesito. Finalización. Se despidieron con un abrazo y Dakota salió del coche. De pie en el porche, observó cómo el coche de Willow desaparecía al doblar la esquina y pensó en los extraños giros del destino. Morton la esperaba en el salón, leyendo el periódico. Cuando ella entró, lo dejó a un lado y miró a su hija con atención. ¿Cómo te ha ido? Bien. Dakota se hundió en la silla de enfrente. Hemos elaborado un plan de acción. Existe la posibilidad de que Dallas reciba por fin lo que se merece. Morton asintió. Me alegra oírlo, pero me alegra aún más verte tan animado. Ha sido como si hubieras estado en piloto automático los últimos meses. Lo estaba, admitió Dakota. Solo intentaba pasar cada día, y ahora me siento viva de nuevo. Eso es lo más importante, sonrió Morton. Lo demás ya llegará. Dakota asintió, pensando en las palabras de su padre. Tenía razón. El dinero, la casa, las relaciones, todo eso podía recuperarse o sustituirse, pero la sensación de vivir, de controlar su propio destino, no tenía precio. Al día siguiente fue a ver el piso que iba a alquilar. Era pequeño pero luminoso, con vistas al parque. No era la casa de sus sueños, desde luego, pero era un buen comienzo. Un nuevo comienzo, pensó Dakota, mirando por la ventana el parque otoñal. Quizá a veces necesitemos perderlo todo para encontrar lo que de verdad importa. Con ese pensamiento, firmó el contrato de alquiler y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que avanzaba de verdad, no solo a la deriva. Había mucho trabajo por delante, batallas legales, posibles litigios, búsqueda de justicia. Pero ahora tenía un objetivo, un plan y personas dispuestas a apoyarla en el camino. La Dakota Travers que se presentó en el altar vestida de blanco hace 3 meses era una persona diferente, ingenua, confiada, dispuesta a poner el control de su vida en manos de otra persona. La Dakota Travers de hoy conocía el coste de aquel error, pero también sabía lo que valía. Y ese conocimiento valía todo el dinero perdido y todas las ilusiones rotas.